Lo que queríamos es, para dar inicio a esto, mientras el profe ingresa, recordar un poco un día histórico tan importante como hoy, que es el 1 de mayo. Y ahí me gustaría, más que hacer referencia, yo si alguien de ustedes quiere, se acuerda, sabe, quiere, miren que en estas cosas no hay quien sabe más y quien sabe menos, porque venimos acá justo para que nuestros conocimientos se complementen, ¿verdad? Se revisen, se complementen, dialoguen, etcétera. Entonces, si alguien quiere abrir su microfonito para que construyamos juntos, ¿por qué el 1 de mayo es el Día del Trabajador? Antes de empezar nuestro tema de hoy. A ver quién se anima a empezar. ¿Quién tira la primera piedra? La masacre de Chicago, muy bien. Ahí César nos está escribiendo. Eh, la masacre de Chicago. Efectivamente, se recuerda que es el Día del Trabajador porque en 1886 se produce una masacre de Chicago. ¿Por qué fue la masacre? A ver, construyamos juntos. César, si querés podés escribir y si no hablar, pueden abrir su microfonito y mientras entra el profe, eh, nosotros le damos un poco el contexto más profundo y más serio a este día tan importante como el Día del Trabajador y la Trabajadora. Ahí justo César, que el que empezó a hablar, salió. Bien. El 1 de mayo de cada año se recuerda el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, como dijo recién el compañero, en homenaje a los mártires de Chicago, así denominado un grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. Los trabajadores buscaban reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias. Ante la presión de los paros, el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía las 8 horas de trabajo. Sin embargo, el sector empresarial decidió no acatar esa ley, por lo que los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo. Entonces, pero ahí fue mucho más sangriento porque hubieron 8 personas que fueron ahorcadas, digamos, los líderes de todo este movimiento que peleó por establecer horas laborales, considerando 8 horas laborales, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Las 8 horas de descanso son las horas que dormimos, digamos, no cuentan, pero hasta eso hubo que, hasta eso se peleó para conquistar, las horas de sueño, ¿verdad? Entonces, es muy importante este día histórico que recordamos hoy, por el cual es el Día del Trabajador. Cualquiera de ustedes que quiera agregar algo, y ahí empezamos. Ya está Marcelo Cetaro, que es el profe, estábamos introduciendo, recordando por qué es el Día del Trabajador. Qué gusto, Marcelo. Bueno, ya que está, entonces yo le presento a Marcelo muy brevemente y comenzamos con él. Él puede ampliar la presentación, así le conocemos un poco más. Marcelo Cetaro es uruguayo, doctor, licenciado y magíster en ciencia política por la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Es especialista en gobierno y políticas públicas, sociodemografía y política de recursos humanos para salud. Él fue gerente de planificación del Ministerio de Salud de la República del Uruguay, fue docente de la Universidad de la República, que es la Universidad Pública de Uruguay, UDELAR, en las facultades de Medicina y Odontología, y en la maestría de Políticas de Salud del Instituto Universitario CLAE. Actualmente es director de investigación del Instituto Social del Mercosur. Muchas gracias, Marcelo, por acceder a compartirnos conocimiento, tiempo, y en un día tan clave como hoy, como es el Día del Trabajador, también, más allá de que estamos en época de aislamiento, la gente podía decir, no quiero tomarme ese día. Sin embargo, gracias por haber accedido y gracias a todos ustedes y a todas también por estar destinando a este día al conocimiento, al diálogo, a hacer encontrar nuestros saberes y a conocer un poco de las políticas sociales en el Mercosur. Bienvenido, Marcelo Cetaro. Bienvenidos a todos y todas. Le paso la palabra a Marcelo.
Bueno, muchas gracias, Estela. Espero que se escuche bien. Tengo una presentación por ahí, no sé si puedo compartirla en este sistema que no he utilizado yo hasta ahora. Eh, supongo que sí, hay una modalidad aquí de compartir pantalla, creo. Sí, se puede. Dice aquí ya uno de nuestros, como tenemos, ya tenemos 40 personas prácticamente, van ingresando de a poquito, en un momento hay más. Así que Bastante sí, gente. Bueno, sí, bueno, entonces puedo compartir la pantalla en algún momento, lo voy a hacer sí, yo ya te envié la presentación para que ellos la tengan. sí, las voy a compartir. Y bueno, si estás de acuerdo, empiezo con mi alocución. Sí, Bueno, muchas gracias a todos a todos y a todas por esta invitación, a la profesora Estela García, una queridísima amiga, en particular, por esta oportunidad de poder conversar con ustedes, investigadores, gente que está trabajando en el campo de las políticas sociales. Antes que nada, quiero trasladarles el saludo del director ejecutivo del Instituto Social del Sur, de don Miguel González Vivolini, que es el nuevo director, desde hace muy poquito tiempo, hace unos pocos meses. Es paraguayo de nacionalidad y me pidió que les extendiera el saludo a la Universidad Nacional de Asunción y a Estela en particular. Es un día especial, como tuve oportunidad de escuchar la Estela, es un día que en verdad a todos nos moviliza y para mí es un privilegio poder estar acá con ustedes trabajando en este día. Me parece que es la forma en la cual la gente que se está formando profesionalmente, los académicos, podemos hacer nuestro mejor homenaje al mundo del trabajo, ¿verdad? Quienes nos sentimos trabajadores de esto, es nuestra forma de rendir tributo en un tiempo en el cual no podemos movilizarnos, no podemos concentrarnos, así que, bueno, esta es una forma de movilizarnos, me parece, Estela, no sé si tú estás de acuerdo. Bueno, completamente de acuerdo. es una forma. Bueno, mi presentación va a estar organizada en tres grandes partes. Primero una introducción breve, un paneo de, bueno, qué es esto del Mercosur, las políticas sociales regionales y de qué se trata el Instituto Social del Mercosur. El Instituto Social del Mercosur tiene una página web nueva, muy buena, muy completa, así que ahí pueden encontrar mucha información. Pero bueno, va a haber una introducción breve sobre eso. Luego les voy a mencionar los principales proyectos de trabajo, las principales líneas de trabajo del Instituto Social del Mercosur, cerrando con una línea de trabajo que tiene que ver con las investigaciones en los sistemas de protección social, que era un tema que a Estela le interesaba que pudiéramos compartir. Y además, adicionando un proyecto nuevo del instituto, sí, bien nuevito, Estela, tú no lo conoces, la idea de crear un observatorio de objetivos de desarrollo sostenible, que creo que puede ser interesante para los chicos y para las chicas de facultad. Y bueno, después unas palabras de cierre, ¿no? Bueno, ya metiéndonos en tema, como todos saben, bueno, el Mercosur estará cumpliendo sus 30 años el año que viene. Estamos viviendo un momento de cambios en la región. Algunos dirían momentos de crisis, pero bueno, hemos vivido crisis durante estos 30 años y esas crisis han sido transformadoras y removedoras en diferentes sentidos, digamos. Cada vez que hemos experimentado alguna crisis importante, y Estela les podría hablar muy bien de eso, porque Estela en su momento, cuando te tocó ser policymaker, Estela, y trabajar en políticas públicas, atravesaste algunos momentos que sería lindo que en algún momento compartas con tus estudiantes. Pero bueno, hemos vivido diversos momentos de zozobra. Lo que se creó originalmente como un proyecto de integración comercial, eso es algo que se repite mucho, se enfatiza mucho, en verdad siempre tuvo también en su corazón una idea de desarrollo en el sentido más amplio, de desarrollo integral. El comercio al servicio del desarrollo de los pueblos de nuestra región, del Cono Sur, ¿no?
y bueno, potencialmente abarcando a toda la América del Sur, ¿no? Como un gran bloque. Pero bueno, esa siempre fue la idea del Mercosur. Es cierto que en su inicio tuvo un énfasis muy comercial, tuvo que ver con los tiempos, con el espíritu de los tiempos, como diría Hegel, ¿no? El espíritu de los tiempos en los 90 fue un tiempo del liberalismo, de la expansión comercial, de la desregulación económica, y eso generó efectivamente una expansión económica y comercial muy fuerte dentro del bloque que, bueno, sufrió una crisis importante en el cambio de siglo, en la entrada del siglo XXI experimentamos un estado de freno y bloqueo en esa expansión, en el desarrollo de las relaciones comerciales dentro de nuestros países, que sería espacio que daría paso a un nuevo ciclo de transformaciones dentro del Mercosur, ¿no? Esta idea de las crisis como oportunidades para la transformación, para el cambio, digo, si uno lo mira en la larga duración, en estos 30 años, los diversos momentos de crisis han sido momentos de oportunidades para el surgimiento de cosas nuevas. Y sobre esto enfatizo un poco porque en estos tiempos que estamos viviendo, que no son tiempos sencillos, pueden estar las oportunidades de las transformaciones que como analistas sociales tenemos que estar atentos a observar. Bien, el cambio de siglo, el siglo XXI fue un cambio de EPA, fue un cambio de énfasis en los formatos y en los desarrollos del Mercosur. Ustedes deben saber de que el Mercosur es un acuerdo de naturaleza intergubernamental, y eso hay que apuntárselo bien por ahí. No es un acuerdo como el de la Unión Europea, por ejemplo, que tiene una gubernamentalidad, sistemas de recaudación de impuestos y de políticas sociales regionales muy potentes, ¿no? El Mercosur no es un acuerdo tan fuerte como el de la Unión Europea, que bueno, que dicho sea de paso está viviendo sus problemas ahora también, pero bueno, es una gubernamentalidad diferente, la del Mercosur, y eso tal vez sea un estudio interesante, ¿no? Comparar los acuerdos intergubernamentales como el Mercosur con acuerdos con supranacionalidad como la Unión Europea, pero bueno, eso va como al costado. El siglo XXI entonces, de lo que en su momento se denominó el Consenso de Buenos Aires, que fue un acuerdo entre los presidentes Kirchner y Lula de Argentina y Brasil, dieron un impulso muy fuerte a lo que se llamó en su momento la dimensión social del Mercosur. En el mundo se estaba discutiendo la agenda global del desarrollo, los objetivos de desarrollo del milenio, si se acuerdan de eso. Ahora estamos en otro momento de eso, pero en ese momento estaban discutiendo respecto a los objetivos del milenio y la visión de eliminar la pobreza, y entonces de alguna manera toma eso como un asunto a enfocar desde el punto de vista de las políticas sociales regionales. Y así se crean una serie de institutos dentro del Mercosur que son muy importantes, como el Fondo de Convergencia Estructural, el FOSEN, que es tal vez el principal instrumento de redistribución económica dentro del Mercosur. Es un fondo que ha ejecutado solamente en Paraguay más de 1.000 millones de dólares. Este es un fondo muy, muy importante, en infraestructura, en agua, en vivienda, en mejora de la red eléctrica. Paraguay ha sido muy beneficiado por ese fondo. En segundo lugar, el Uruguay también ha sido muy, muy beneficiado porque es un mecanismo de redistribución desde los países grandes hacia los países pequeños. Así que eso es un instituto que se creó en esa época. También algunas normativas muy importantes, como el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social, que permite a los trabajadores del Mercosur reconocer sus aportes a la seguridad social en cualquier país. Por ejemplo, si un trabajador uruguayo está trabajando en Paraguay y quiere hacer valer sus aportes a la seguridad social en Paraguay o en Uruguay, lo puede hacer en el marco de ese acuerdo. Es un instrumento importante que funciona. Otro instrumento importante es el acuerdo de residencia, tal vez el más importante de todos, que nos permite a cualquier
habitante del Mercosur tramitar rápidamente y sin costo su residencia en cualquiera de los países del Mercosur y de manera consiguiente acceder al empleo, a la educación, a la salud, ¿no? Digamos, dentro de las posibilidades que tiene cada país, ¿verdad? Algunos países tienen más posibilidades que otros, pero bueno, ese acuerdo reconoce, reconoce la residencia de las personas de manera bastante sencilla. Ahí lo voy a mencionar más adelante, pero es bueno saber de que algo así como casi 600.000 paraguayos que viven en Argentina lograron tramitar su residencia en función de este instrumento del Mercosur. Es un número impresionante, también uruguayos, brasileños, así que son dos normas muy importantes. También mencionar las que más nos interesa a nosotros, el Plan Estratégico de Acción Social, que es un instrumento que en su momento era la contracara o la cara de los objetivos del milenio a nivel global, pero para el Mercosur, un plan social que incluye una serie de iniciativas en materia de política social, pero también ambiental, cultural, democratizador, muy importantes. Y en 2007 la creación del Instituto Social del Mercosur, que es de lo que vamos a hablar ahora, que se crea por los países. Creo que tú en ese momento eras directora de políticas sociales, Estela, si mal no recuerdo, estabas en el gobierno trabajando en estas cosas. Se crea el Instituto Social del Mercosur precisamente para, por un lado, fomentar la investigación comparada sobre las políticas sociales en el Mercosur, pero más importante que eso, porque en realidad la gente que estaba impulsando eso estaba pensando más que nada en la necesidad de generar políticas sociales regionales, programas de intervención, programas de inversión pública dentro del Mercosur. Bueno, es bueno decir de que este segundo componente no se desarrolló tanto, no tuvo un desarrollo importante, sí tuvo un desarrollo más importante lo que fue la agenda de investigación y de intercambio de experiencias y conocimientos en materia de políticas sociales, ¿no? Es bueno que ustedes lo vean esto y que lo tengan como una cuestión. En su origen era un proyecto sumamente ambicioso, posteriormente quedó un proyecto más enfocado en la investigación, la generación de conocimiento, el asesoramiento a los estados y al Mercosur, que es una función importante, muy importante, pero bueno, la otra era, digamos, los que creaban el instituto eran mucho más ambiciosos. Entonces, bueno, en 2007 lo instaló una reconocida, fue la doctora Magdalena Rivarola, que siempre vale hacer un reconocimiento a la profesora Rivarola, porque con un par de papelitos y un par de lápices se instaló el instituto y lo puso a funcionar con muchísimo esfuerzo. Ya he tenido directores uruguayos, brasileros, argentinos, y actualmente retomamos el ciclo con un director paraguayo. Así que empezamos de vuelta la cuenta, cada 2 años cambiamos de director. Y bueno, el instituto, a ver si puedo compartir la presentación. Una ventana. Sería esta. A ver. A ver, disculpen si logro hacerlo. Aquí, sí. Eso. Ahí está. Dejar compartir. A ver. ¿Se alcanza a ver, Estela? ¿O? Todavía no. A ver. Ahora sí. Está a punto de... Sí, está a punto de... Yo no veo. Bueno, está bien. Yo pensé que ya porque como...
Desapareciste del centro, pensé que va a aparecer el... A ver, de los que están presentes, ¿quién sí nos da una...? Pusiste mostrar pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí está, estás presentando. Ahí sale. Perfecto, gracias, gracias. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se puede ver ahora? Sí. Sí, sí. Podés presentar, porque está sin presentación, no está en modo presentación. Bueno, eso fue lo que le dije, que compartiera. Se ve bien ahora. Estos protocolos escritos y la posibilidad de gradualmente ir llegando a acuerdos que siempre enmarcados dentro de la... Alguien tendría que cerrar su micrófono porque se escucha. Fíjense, por favor, quién. Gracias. Bueno, se puede ver entonces, ¿no? Es que ¿Sí? ¿Puedo continuar? ¿Se puede? Adelante. ¿Se puede ver? ¿Sí? Ah, bien. Bueno, por favor, si se ve perfectamente. Se ve bien. Bueno, voy adelante entonces. Bueno, acá están los ejes de discusión que les mencioné, los elementos del contexto que más o menos hemos presentado, y los proyectos del Instituto Social del Mercosur que vamos a presentar rápidamente, ¿no? Bien, bueno, acá en la presentación hay una bibliografía básica que tiene que ver con toda esta conceptualización del Instituto Social de Mercosur, la agenda social dentro del bloque. Son algunos libros y algunos artículos que hemos escrito con mi colega, con María del Carmen García, que es profesora de esa facultad también, y que tendría que haber mencionado en algún momento, que me ayudó en la elaboración de esta presentación, y que, bueno, son básicamente, en su mayoría, producciones de artículos y algún libro que hemos elaborado con ellas y que están con Carmen y que están disponibles en la biblioteca del instituto. Bueno, entonces, como puntos a recordar, esto de la naturaleza intergubernamental del Mercosur. El Mercosur es diferente de otros acuerdos más completos como la Unión Europea. La aparición de nuevos mecanismos, institutos para la política social en el cambio de siglo, en el siglo XXI, y el papel del Instituto Social del Mercosur dentro de esas políticas sociales regionales. Esos son los tres elementos importantes a tomar en cuenta de la primera parte. Entonces, vayamos ahora a los proyectos importantes del Instituto. Bueno, en primer lugar, mencionar la Escuela de Gobierno del Instituto Social del Mercosur. Está el link por ahí. Este 4 de mayo vamos a estar presentando un primer diploma, un diplomado referido a integración ciudadana, fronteras y Mercosur. Es un proyecto largamente acariciado por el Instituto que estamos pudiendo concretar a partir de 2020, con este diplomado que se hace en asociación y en cooperación con universidades y centros de formación de la frontera. Ustedes saben que las investigaciones sobre la política social en zonas de fronteras ha sido uno de los temas priorizados por el Instituto Social del Mercosur. Hemos generado algunas líneas de investigación que vamos a mencionar más adelante. Y de alguna manera este primer diplomado viene a concretar algunas cosas que habíamos aprendido en nuestras investigaciones de frontera, ¿verdad? La cuestión de que existe un espacio gubernamental de diseño, de implementación de políticas sociales en las zonas de frontera que tienen que ver con una realidad totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a vivir en las zonas urbanas centrales de los países. Son mundos totalmente diferentes, como se pueden ustedes imaginar, y bueno, justifica y merece una capacitación específica que está dirigida a gestores de políticas sociales, académicos, estudiantes,
personas que están trabajando en la implementación de políticas sociales en el territorio. Es una oferta que es gratuita, se dictará de manera virtual. Originalmente estaba previsto incorporar un componente de presencialidad, pero bueno, no sabemos si va a ser posible desarrollar ese componente de presencialidad durante 2020, ¿no? Por razones obvias. Les queda el link ahí, los invito a que estén atentos a la presentación del diplomado que será el 4 de mayo. Hay que registrarse en la página web del instituto y bueno, y si quieren participar del diploma, bueno, pueden registrarse para asistir a él. Otro proyecto importante, otro proyecto central para el Instituto Social es la revista Mercosur de Políticas Sociales. Hace unos pocos días tuvimos la oportunidad de presentar el tercer número. Fue un número importante para nosotros, una serie de cosas que vamos a decir, pero bueno, la revista Mercosur es una publicación científica evaluada por pares mediante el método del doble ciego. Tiene una convocatoria permanente y se edita anualmente en español y portugués. Les mencionaba la presentación de este tercer número porque esto ya nos permite ingresar a la revista en un proceso de acreditación en el sistema de Latin Index y en el DOAG. Recientemente fuimos incorporados a la red iberoamericana de editores de revistas científicas, la revista Mercosur de Políticas Sociales. Entonces, estamos en un momento, en una fase de crecimiento, de mejora de la colocación en sistemas de acreditación de la revista, que esto, tiene mucho valor para los investigadores, porque, obviamente después en los sistemas como el PRONI, por ejemplo, impactan de una manera más positiva la publicación de artículos en revistas de estas características, ¿no? Revistas evaluadas por pares, con acreditación por agencias acreditadoras de calidad editorial. Las bases de la revista están disponibles en el link que les estoy mostrando, se pueden acceder en la página web, ahí están las bases. Y anunciarles que se viene el próximo, el cuarto número. Parece que vamos todo bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Anunciarles que el próximo cuarto número lo vamos a estar lanzando en estos días. Va a ser una convocatoria que tiene que ver con las políticas de salud y los territorios en las zonas de pandemia. Los invitamos a que presenten trabajos para este cuarto número, y si no es para el cuarto, para el quinto, que será el año que viene, pero bueno, los tiempos van corriendo y los procesos de evaluación van caminando. Entonces, la revista es un excelente medio para dar a conocer los trabajos que se están realizando, y en los hechos hay una cantidad de investigadores e investigadoras paraguayas que ya han publicado en la revista. Otro proyecto importante también para nosotros es el Premio Mercosur de Investigación en Políticas Sociales. Este año, si todo marcha bien, iremos por la tercera edición, la tercera convocatoria al Premio Mercosur de Investigación en Políticas Sociales. El premio lo que busca es promover la investigación original sobre temas definidos previamente en las bases de llamado. Nuestra idea para la edición 2020 será la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el correr del año vamos a estar anunciando cuáles van a ser los temas, pero hay un tema que nos interesa mucho y que hemos conversado con algunos colegas de la Universidad de Asunción, con Estela, con algunos amigos, y el tema que en particular nos interesa mucho es qué pasa con los componentes sociales de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto es, pobreza, salud, alimentación, en este contexto de pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando con las políticas sociales regionales? Bueno, esa es la idea que queremos colocar en el premio, vamos a ver cómo se termina plasmando, pero bueno,
decirles que estén atentos al próximo llamado. El afiche que ven ahí es el del segundo premio, el premio del año pasado, que fue una fiesta muy linda. Tuvimos muchos premiados paraguayos en un evento que realizamos en la Embajada de Brasil. Y bueno, habitualmente contamos con un premio monetario y los mejores trabajos, por supuesto, se publican en libro o en la revista, preferentemente en la revista Mercosur de Políticas Sociales. Así que estar atentos a eso, ver la página web del instituto, registrarse ahí para recibir las noticias que habitualmente estamos enviando por correo electrónico. Bueno, ahora sí, la línea del programa de investigaciones del Instituto Social del Mercosur. Acá mencionar algunas de las principales líneas de investigación que hemos venido desarrollando hasta ahora, desde 2016 hasta ahora, hasta 2020. Marcelo, disculpa si pudieras acercarte más al micrófono de la compu o algo, porque se escucha bajito, dice la gente. Bueno, gracias. Gracias. Creo que estoy más cerca ahí, no sé si me escuchan mejor. Ahí está mejor, sí. Bueno, me voy a poner más arriba del micrófono entonces, atendiendo además que estamos con la presentación. Bueno, la otra línea tiene que ver con el mundo del trabajo y las políticas de empleo, ¿no? En este día, justamente, las políticas de empleo han sido un tema que nos ha interesado mucho con mi colega, con María del Carmen, y desde el instituto hemos impulsado varias investigaciones. Acá estamos mencionando 3 de las que me parecen más importantes, que son de 2019. Una es sobre la situación de los trabajadores migrantes en el Mercosur. Hace un rato les mencionaba que el acuerdo de residencia había permitido regularizar a un número importantísimo de paraguayos en la Argentina, de trabajadores, de familias, de personas. Bueno, en este estudio, Trabajadores Migrantes en el Mercosur, que lo publicamos el año pasado y que está disponible en la biblioteca del instituto, totalmente web, hay una revisión de las condiciones socioeconómicas que están viviendo de los trabajadores migrantes del Mercosur. Digamos, cómo son sus condiciones de acceso al empleo, a la salud, a la educación. Es un paneo muy completo y una estimación de los volúmenes de personas que están viviendo como trabajadores del Mercosur en los 4 países del bloque, ¿no? Hay un pequeño apartado dedicado a Venezuela, muy, muy pequeño, pero bueno, también hay una incorporación. Aunque el foco del trabajo principal está en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Otra investigación a mencionar aquí es la siguiente que está indicada ahí, también publicada en 2019, El futuro del trabajo en el Mercosur. Esto tiene que ver con una reflexión promovida desde la OIT, desde la Organización Internacional del Trabajo, el ámbito rector en materia global sobre las orientaciones en materia de políticas de empleo y seguridad social. Tiene que ver con la preocupación existente a nivel mundial sobre cuál va a ser el futuro del trabajo, ni más ni menos, frente a fenómenos como la robótica, la automatización, el trabajo a distancia, digamos, diversas formas de organización del mundo del trabajo que tienen que ver con lo tecnológico, pero también con nuevas formas de organizar el trabajo, tercerizaciones, etcétera, diversas modalidades que de alguna manera están impactando en las formas de organización clásicas del trabajo. Y este es un tema interesantísimo para quienes estudiamos las políticas sociales, porque bueno, sabemos que justamente en el mundo del trabajo los institutos de la seguridad social, que de alguna manera sustentan un grueso de la política social, bueno, ahí hay un componente muy importante. Este estudio, El futuro del trabajo, está focalizado en Uruguay. Nuestra idea original era realizar un estudio en cada uno de los 4 países del Mercosur. Bueno, veremos si durante 2020 están dadas las condiciones para continuar avanzando.
el estudio con foco en Uruguay hace una revisión respecto a las proyecciones de que en qué áreas de trabajo se está previendo una destrucción del empleo en función de procesos de automatización, de introducción de inteligencia artificial que están llevando a reformular tareas de las más simples, ¿no? Desde la telefonía, los servicios de secretaría o de portería de edificios. Estoy hablando de empleos muy simples, empleos en supermercados, por ejemplo, que se estarían destruyendo o desapareciendo en función de la incorporación de nuevos avances tecnológicos que permiten simplificar muchísimos procesos. Así que no es algo que afecte en particular a las profesiones de alta capacitación, aunque algunas sí van a sufrir estos impactos. También ocurren a nivel de empleos de menor calificación. La tercera investigación que les mencionamos aquí es una publicación conjunta del Instituto Social con el Observatorio Mercosur del Trabajo, del Mercado de Trabajo del Mercosur. Es una publicación periódica que contiene las estadísticas básicas sobre la evolución del empleo con indicadores armonizados sobre el empleo en los países del Mercosur. Es una publicación interesante, que ya un poquito vieja, porque esta es de 2018. Es una publicación interesante que nos permite conocer los niveles de ocupación, desocupación, trabajo informal, cobertura de la seguridad social en los países del Mercosur con una perspectiva comparativa, porque justamente es un trabajo que realizan los institutos de estadísticas de cada uno de los 4 países del Mercosur con indicadores que están armonizados, son totalmente comparables. La segunda línea de investigación importante aquí es esto que llamamos ciudadanía social en zonas de frontera. Ya les anticipaba un poco hace un momento, les mencionaba la importancia de este tema. Como ustedes saben, bueno, la realidad de las zonas de frontera en los países del Mercosur es muy diferente a la realidad que vivimos, por ejemplo, aquí en Asunción, en la zona central. La frontera con Brasil, la frontera con Argentina tienen sus particularidades propias del territorio, en términos de diferenciales de desarrollo, pero también en términos de movilidad de las personas. En 2017 publicamos esta serie de 3 estudios, liderada por una amiga de la Universidad de Asunción, la profesora Vera Nogueira, una colega reconocida, una profesora brasileña, una profesora de trabajo social, muy conocida en los estudios de frontera y en las políticas de salud. Bueno, Estela, otros investigadores de la Universidad de Asunción participaron en un relevamiento que hicimos de ciudades gemelas del Mercosur. Por ejemplo, bueno, Ciudad del Este Foz, Encarnación Posadas, Salto Concordia en Uruguay y Argentina, Rivera, Santana do Livramento en Uruguay y Brasil. Digamos, hay un importante número de ciudades que fueron relevadas, algo así como 80 entrevistas con gestores de políticas sociales, que nos cuentan y nos explican las principales dificultades de la implementación de las políticas de salud, de educación y de seguridad social en las zonas de fronteras del Mercosur. Un completo relevamiento también de las normativas que fundamentan y justifican la cooperación en las zonas de frontera, y un relevamiento de bibliografía y de estudios, grupos de investigación sobre zonas de fronteras muy completos, que están incluidos en estas 3 obras. Mencionarle dentro de estas 3 obras, una en particular me parece que es de mucho interés para los cursos de políticas sociales en facultad, que se llama Políticas Sociales en el Mercosur. Bueno, la publicación fue hecha en portugués, tratamos de
combinar que algunas publicaciones salgan en castellano y otras en portugués. Esta fue en portugués. Y tiene políticas sociales en el Mercosur tiene una completa descripción de los organismos públicos y ministerios que entienden en las políticas sociales en cada uno de los países, en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Paraguay. Es un material lindo, bueno para tener a mano a la hora de hacer algún estudio comparativo, cuando estamos intentando hacer un estudio, por ejemplo, sobre alguna política social en el Paraguay y tenemos clara cuál es la gubernamentalidad que se relaciona con esa política y queremos hacer la comparación con el Brasil o la Argentina. Bueno, esta publicación nos ayuda a orientarnos respecto a cómo darle el contexto de estatalidad y de gubernamentalidad en torno a la política social que estemos considerando. Por ejemplo, las de transferencia de renta, ¿verdad? Que existen en los 4 países del Mercosur. Hay un cuarto estudio que está en curso que se llama Políticas Sociales para Jóvenes en las Zonas de Frontera. Esperamos publicar en el correr del año. Es una investigación que estamos implementando en conjunto con UNPA. Esperamos que en el correr del año pueda estar disponible. Bueno, la tercera línea de investigación seguramente sea la más interesante para la que les genere más interés a ustedes. Son sobre los sistemas de protección social en países del Mercosur. Aquí hemos generado una serie de materiales. En primer lugar, una publicación que se llama Bienestar y Protección Social en América Latina, abordajes conceptuales y metodológicos para el Mercosur. Es un libro que hicimos a partir de un llamado por concurso. Captamos a dos investigadoras uruguayas para la realización de este estudio. Liderado por la profesora doctora María del Carmen Midaglia, que es politóloga y trabajadora social, amiga de Estela también para variar. Ahí sobre el punto nomás, Marcelo, solo para que no se me pase, les quiero recomendar a todos y todas quienes están, que entran a la paz, o sea, obviamente cualquiera de los materiales que nos está hablando Marcelo, pero es como un manual que nos ubica, ¿entienden? Entonces les quiero sugerir, alguien que apague ahí está, apagó. Les quiero sugerir porque realmente los aspectos que nos ubican históricamente, la protección social, que nos ubican metodológicamente, teóricamente, están como muy bien situados. Entonces, para mí, es como un texto prácticamente obligatorio. A los que enseñamos políticas sociales, luego sí, ¿verdad? Yo uso inclusive en clases que doy en maestrías, en otras facultades, pero entonces, eso nomás. El que se llama... Bienestar y Protección Social en América Latina. Sí. Lo que ustedes quieran, pero yo les recomiendo porque nos sitúa, y no solamente para los que enseñamos o investigamos, uno quiere ubicar, porque claro, en estos días ustedes vinieron escuchando que alguien le habla de un estado con esta característica, con tales otras, entonces para ubicar dentro solo eso. Sí, efectivamente, Estela, es un material excelente. Voy a hacer algún comentario ahora un poquito más adelante, pero es un material que nosotros encargamos para... en verdad, teníamos la idea de realizar un estudio de caracterización, como tú sabes, ¿no?, sobre los sistemas de políticas sociales en los países del Mercosur. Eso daría a una serie de estudios que se llaman los perfiles nacionales de protección social de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Paraguay, que eso, bueno, tendrá una publicación, espero que en poco tiempo, pero bueno, necesitábamos un fundamento conceptual y metodológico para la realización de esos estudios. Y en este libro ustedes encuentran un recorrido importante sobre los principales enfoques teóricos sobre políticas sociales y regímenes de bienestar, como enfoques más sistémicos de la política social, y también una indicación respecto a cuáles son los límites que esas tipologías tienen
para el análisis y la comprensión de nuestra realidad, de la realidad latinoamericana. Esto es algo que seguramente se trabaja en clase, pero sabemos que los grandes autores como Richard Titmuss o Gösta Spin-Andersen, bueno, son muy interesantes, pero a la hora de analizar nuestras realidades tienen límites importantes, ¿no? Entonces este libro coloca esos límites, propone a una diversidad de autores latinoamericanos que trabajan sobre los sistemas de protección social en América Latina. Hay más de 7, 8, creo que 10 sistemas de clasificación de sistemas de política social en América Latina, desde los que propone Fernando Figueira, Julieta Martínez, hasta, bueno, una diversidad de sociólogos, trabajadores sociales que han trabajado sobre estas cuestiones. Así que en este buen libro van a encontrar esas discusiones sobre las discusiones respecto a la asistencia social en el sentido clásico, en el sentido moderno, la seguridad social, los sistemas de políticas sociales. Entonces, como les decía, este libro tenía que dar lugar a la elaboración de 4 estudios sobre cada uno de los casos nacionales de los países del Mercosur. Esos estudios todavía no se han publicado, que ya hemos terminado, pero en el número 2, el número especial de 2018 de la revista Mercosur de Políticas Sociales, el número especial sobre protección social en procesos de integración regional, ustedes ahí pueden encontrar 4 artículos, que si Estela me lo permite, yo se los recomiendo también en términos de su lectura, porque son 4 artículos preparados por los autores responsables de los perfiles nacionales de protección social, ¿no? Los perfiles nacionales de protección social son unos libritos que tendrán entre 100 y 150 páginas, pero en este volumen 2 de la revista Mercosur de Políticas Sociales ustedes van a encontrar un artículo sobre la Argentina, escrito por el equipo de la doctora Claudia Danani. Van a encontrar un artículo sobre Paraguay, escrito por el equipo liderado por la doctora Serafini, por Verónica Serafini. El trabajo de Uruguay, escrito por un equipo liderado por el profesor Cristian Mirza y Alejandro Milanesi, y un estudio sobre Brasil, escrito por el economista Carlos Alberto Ramos. Entonces, esos cuatro artículos de alguna manera resumen un poco, toman algunos temas de estos perfiles nacionales de protección social. Es una buena referencia, son de 2018 esos artículos, están bastante frescos, pero bueno, somos conscientes de que el mundo está cambiando bastante en estos días que estamos viviendo. Entonces, bueno, en verdad ya anticipamos un poco lo que queríamos decir, pero estas publicaciones, esta serie de estudios sobre los perfiles nacionales de protección social nos permitieron constatar algunas cosas, ¿no? Lo ya he dicho, en primer lugar, que las categorías de la literatura especializada del primer mundo aplican solo parcialmente, es importante esto de decir, aplican solo parcialmente para la realidad de América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe la relación entre el Estado, el mercado y la familia es un tanto diferente y es mucho más compleja. La intervención del Estado sobre la economía, en la forma de regulación económica, en la forma de provisión de servicios públicos, es muy diversa respecto a la de los países desarrollados. Sí podemos decir que algunos países con grados de desarrollo estatal importantes, como la Argentina, Uruguay, Brasil también, tienen una oferta de servicios públicos importantes, pero cuando nos movemos hacia otras realidades, bueno, Paraguay, por supuesto, Bolivia, Perú, bueno, ahí empezamos a encontrar con que la presencia del Estado en términos de la oferta de servicios públicos y de la regulación del mercado es bastante más débil. Otro rasgo importantísimo a tener en cuenta en América Latina es el mercado, en particular el mercado de trabajo. Sabemos que los niveles de informalidad en América Latina son muy altos y en algunos países, en particular en Paraguay, por ejemplo, la informalidad es un rasgo
definitorio del mercado de trabajo en el Paraguay. Y eso es un elemento clave a la hora de comprender cómo está estructurado los sistemas de seguridad social y de políticas sociales y la fiscalidad, ¿no? Los sistemas de contribución a las políticas sociales. Digamos, no es lo mismo tener un mercado de trabajo con alta ocupación, con alto empleo y mucha formalidad, que tener una situación en la cual el empleo pueda ser un problema, pero que además sea muy informal, ¿no? En esas situaciones de informalidad la protección social se ve muy disminuida, y ahí la ecuación pasa a recargarse, como es un tema de estudio importante para los trabajadores sociales, pasa a recargarse en la comunidad y la familia. Las redes comunitarias, las redes familiares juegan un papel totalmente diferente en América Latina, porque son redes de protección y de seguridad social, redes de seguridad para las familias. Entonces, como algunas de las lecciones que podemos extraer de los 4 artículos que les mencioné, los 4 artículos de anticipo sobre los perfiles nacionales de protección social, bueno, decirles que la crisis económica de principios del siglo XXI, esto es algo que ya hemos mencionado, provocó un ciclo de innovaciones y de experimentos muy importantes en materia de política social. Una buena pregunta es preguntarnos si esta presente crisis que está siendo provocada por la pandemia tal vez provoque un nuevo ciclo de innovaciones en materia de política social, ¿no? Pero bueno, respecto a la de principios del siglo XXIX, lo que podemos decir es que hay una discusión conceptual fuerte, una reformulación sobre el concepto de la asistencia social en el sentido clásico, en el sentido de asistencia para los pobres, para los desválidos. Hay una idea que ha sido trabajada por Carmen Vidal y por otros autores importantes en estos temas, que tiene que ver con la idea de la asistencia social en el sentido moderno, en el sentido de un componente que se articule plenamente con los institutos y los dispositivos de la seguridad social, ¿no? Que tenga una articulación potente con la seguridad social, y que además incorpore mecanismos promocionales importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de toda esta cuestión de la idea del empleo protegido, por ejemplo, ¿verdad? El acceso a puestos de trabajo, bueno, con seguridad social, por supuesto, con remuneración regulada por el Estado, pero que además incorporan componentes educativos de capacitación y de recertificación profesional. Eso es toda una discusión que está de la mano de este concepto de la asistencia social reformulada o moderna. Un segundo punto, bueno, la imposición, la imposición en el sentido de la universalización de los mecanismos de transferencias de renta condicionada. Acá quedó en inglés, ¿no? Conditional cash transfers, ¿no? De las transferencias condicionadas de renta, como el Tecoporán, el Paraguay, por ejemplo, pero transferencias de renta para las poblaciones pobres, pero bajo un discurso de derechos, ¿no? De derechos de ciudadanía. Esto es una discusión que hay que ver con cuidado en los diversos países cómo se fue procesando, pero bueno, en el caso de Argentina, de Brasil, de Uruguay, hay una noción muy fuerte de estos mecanismos de transferencia de rentas condicionadas como un derecho de las personas, como un derecho de ciudadanía. Y por ahí se cuelan algunas discusiones adicionales sobre, por ejemplo, las ideas de la renta básica universal, ¿no? Eso que se dice ahí, renta básica. En Paraguay es un poquito diferente la discusión, pero no podemos dejar de reconocer que en algunos momentos de estos últimos 20 años ha estado en discusión esta cuestión de los mecanismos de transferencia de renta como un derecho de los ciudadanos a existir, a vivir. Además de la novedad que supuso toda la cuestión de la condicionalidad, articulado con esta idea de la asistencia social moderna, ¿no? Con los ejes promocionales, de garantía de los derechos de los niños en particular, ¿no? De asistir a la educación, de recibir atención médica, etc.
Otro elemento importante que estos artículos destacan, que los proyectos de los perfiles destacan, tienen que ver con las nuevas regulaciones del mercado de trabajo, nuevas formas de organización del trabajo, el auge de las cooperativas de empleo, la fortaleza de los mecanismos de regulación de los salarios mínimos. Sin las nuevas regulaciones de salarios mínimos en los países del Mercosur sería imposible explicar la reducción de la pobreza que se provocó en los primeros 20 años del siglo, los primeros 15 años del siglo XXI. Fueron muy efectivos todas las transferencias de renta condicionada, como la regulación de los salarios mínimos dentro del bloque. Y un cuarto punto que tiene que ver con toda esta cuestión del espacio regional ampliado dentro del Mercosur y los derechos de ciudadanía. Esto tiene que ver con la introducción de nuevos institutos como el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social que les mencionaba al principio, que permite reconocer la condición de los trabajadores en cualquier lugar del Mercosur. La Declaración Sociolaboral también, que promueve los mecanismos de negociación colectiva dentro del Mercosur. Y en tercer lugar, el acuerdo de residencia, que es fundamental, porque además de reconocer la residencia de trabajadores y familias, también reconoce su derecho a acceder a salud, a educación, dentro del bloque. Entonces, en estas cuestiones tenemos un abanico, un panorama amplio sobre estas cuestiones de los sistemas de protección social. Recomendarle la lectura de estos materiales que son de interés, están en la página del instituto y no tienen ningún costo. Si hay alguna pregunta podemos... Bueno, por último mencionar este proyecto nuevo, el Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Instituto Social del Mercosur. Acá les pido, presten atención, voy a ser provocativo en algunas de las informaciones de los materiales que voy a publicar acá. Bueno, voy a ser provocativo, pero de manera deliberada, a ver si los despierto con alguna información que voy a volcar. En primer lugar, bueno, esta idea del observatorio es por qué necesitamos un observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Mercosur, ¿no? Los 17. Bueno, en primer lugar porque tenemos la idea de que la región progresa, los países del Mercosur progresan, pero no lo suficiente. El desarrollo es desparejo y en algunos casos el desarrollo es más rápido y en otros no tanto. Las tablas que les estoy mostrando acá, me faltó la fuente, es un estudio de un historiador económico, Leandro Escosoura, un español, que construye, esto es muy interesante para ustedes, después les voy a incorporar la nota, construye una serie de el índice de desarrollo humano para todo el siglo XX y parte del siglo XXI, entre 1900 y 2015. En realidad la serie es más larga, desde 1850 a 2015. Pero bueno, yo aquí la tomé para 1950 y 2015, y lo que pueden ver en las primeras dos columnas es el índice de desarrollo humano para países seleccionados en 1950, y en la segunda columna el índice de desarrollo humano en 2015 para esos mismos países. Y ahí pueden ver marcado en verdecito los países de Mercosur, más estados asociados también. Y al final de todo está USA, que es Estados Unidos de América, ¿verdad? Hay otros países que nos interesan por cuestiones culturales o por el tipo de... por algunas otras cuestiones. Pero bueno, no lo voy a decir, voy a mencionar ahora, pues si no me extendería. Está Portugal, está España como referencias. Y acá pueden ver lo que eran los índices de desarrollo humano en 1950 para los países de América Latina, y pueden ver la situación de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y de Estados Unidos. Y pueden contrastarla respecto a la situación en 2015, de amplio progreso. Casi todos los países de alguna manera duplican o más que duplican sus índices de desarrollo humano, y eso, bueno, es lo esperable. En algunos casos, algunos progresan más rápido y otros más lentos.
Bueno, todos saben que el índice de desarrollo humano lo que combina es la medición de 3 dimensiones, ¿verdad? La de crecimiento económico, la de la salud, la esperanza de vida, y la de educación. Esto es riqueza, educación y salud. El índice condensa esas 3 dimensiones. De alguna manera muestra que todos los países han progresado. Pero las últimas 2 columnas muestran un indicador relativamente diferente. Y es la distancia de cada país respecto a un país de referencia que son los Estados Unidos. Si pueden ver en 1950 y en las últimas 2 columnas, ven que el valor que se toma como referencia, esto es un índice, es el de Estados Unidos, como 1, y mirando de arriba para abajo, para 1950, uno puede decir que en 1950 la Argentina tenía el 70%, el 72% del índice de desarrollo de Estados Unidos. Paraguay tenía el 55%. Espero que lo puedan ver. No tengo acá para indicar, pero estamos hablando de la tercera columna. Y si seguimos con la comparación, podemos ver que en 2015 la Argentina tenía el 90% del índice de desarrollo humano de Estados Unidos y el Paraguay había trepado al 62%. ¿Ah? Aquí tal vez la comparación interesante para Paraguay podría ser mirar a Brasil, por ejemplo, el grado de progreso de Brasil, pero mirar, por ejemplo, Bolivia, que arranca de una situación muy complicada, tenía solamente el 30% en 1950, solamente el 30% del índice de desarrollo humano de Estados Unidos, referencia, y en 2015 lo había duplicado tranquilamente, había alcanzado el 60%, ¿no? Marcando un progreso que, bueno, que como todos sabemos, es un progreso que está bastante localizado en estos últimos 20 años, ¿no? Bolivia ha logrado un progreso social en los últimos 15 años bastante importante. El caso de Venezuela, bueno, es un caso para mirar con cuidado. Entonces, la región progresa, no progresa lo suficiente, el desarrollo es desparejo y algunos crecen rápido y otros crecen tan rápido. Y esto se ve un poco en esta otra tabla que les estoy mostrando acá. Esta otra también es una tabla que está tomada de un proyecto de la Universidad de la República de Uruguay con la Universidad de Oxford, que después les voy a pasar el link, disculpen que no lo pegué por aquí. Es el Observatorio de Historia Económica de América Latina y el Caribe, y muestra la progresión del Producto Bruto Interno per cápita en paridad de dólares de 1990, como dice arriba del todo, son dólares de 1990, y eso PPA quiere decir que son dólares equivalentes en términos de capacidad adquisitiva, son dólares comparables, y podemos ver la evolución entre 1870 y 2010. Hasta 2010 llega la serie histórica de esta base, la base de Oxford, Universidad de la República, y podemos ver que el crecimiento económico en estos países seleccionados es desparejo. Hay rezagos históricos enormes entre los países. Allá al final, en la parte de abajo, pueden ver que el grisecito y el verde es la serie de Paraguay y Bolivia. El verdecito es Paraguay, que muestra ahí una tendencia. Recuerden que esto llega hasta 2010, ¿no? Están faltando 10 años de historia económica. Pero lo interesantísimo acá, que es un dato para la reflexión sobre esta cuestión de las políticas sociales, es que la serie arranca en 1940 para estos países. Porque en verdad, antes de eso no había gran disponibilidad de datos para la construcción de estas series estadísticas. Y este dato solo me parece que es muy valioso a la hora de analizar otras cosas que tienen que ver con el desarrollo de la estatalidad y las políticas públicas. Bueno, los países que están arriba, como pueden ver, en naranja, bueno, Chile, con el PBI per cápita más alto y que se despega a partir de la década de los 90 con su modelo de desarrollo muy liberal, que ha sido exitoso en muchos aspectos. Recuerden que esto llega hasta 2010. Después, más abajo, en amarillito y
y Celestito se puede ver a Uruguay y Argentina. Y la curva ahí, la curva muy quebrada que se ve ahí, eso es Venezuela, que llega hasta 2010, ¿no? Entonces, si incorporáramos estos últimos 10 años, bueno, podría ser complicado. Y por acá, por el medio, en un color azul, está Brasil. Entonces, hay asimetrías enormes, hay rezagos históricos enormes entre países, pero también hay asimetrías en el desarrollo dentro de los países. ¿Por qué? Por supuesto, el PBI per cápita dice que un país es rico y tiene muchos dólares, pero no dice nada respecto a cómo se distribuyen ese ingreso dentro de los países. Pero sí hay alguna cuestión que me gustaría marcar que tiene que ver con los diferenciales en la calidad de las políticas públicas nacionales, que son un tema que para el campo de las políticas sociales es fundamental. Saber qué capacidades tenemos en los estados a la hora de diseñar e implementar y sostener políticas sociales. Y en los momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora, bueno, ahí es cuando se ve si un estado tiene capacidad para implementar y sostener o para ampliar un programa social y dar cobertura a la ciudadanía, o si no existen esas capacidades. Como una tercera diapositiva que les quiero mostrar, que también para provocarlos más todavía. Se me escucha bien, ¿verdad, Estela? Se te escucha bien, sí. Perfecto. Bueno, esta última, bueno, este es el índice de democracia de Boyce, Miller y Rosato, el índice BMR, está indicado al final. Es un gráfico un poquito difícil de leer porque es una variable dummy, de tipo dummy, se escribe, de tipo dummy, se escribe. Son las variables que nosotros categorizamos como de recorrido 0, 1, esto es 0 cuando un fenómeno no ocurre y 1 cuando el fenómeno ocurre. Y lo que mide esta variable, este índice de Boyce, Miller y Rosato, es la democracia en los países de la región, en Argentina, en Brasil, en Paraguay y en Uruguay. Entonces, para cada año, entre 1900 y 2010, estos tres autores construyeron un índice de democracia que se basa en la evaluación de dos dimensiones, la participación ciudadana en el voto, de acuerdo al momento histórico, ¿verdad? Porque en la primera mitad del siglo, en las primeras 3 décadas del siglo XX, era casi natural que las mujeres no tuvieran acceso al voto. Entonces, bueno, la condición de universalidad era cuántos varones votan, ¿verdad? Pero bueno, eso es dinámico y va evolucionando, pero el índice incorpora esta dimensión, la dimensión participación, y la segunda dimensión que incorpora es la de competencia entre las élites políticas. Esto es el grado de posibilidad en un sistema político de que un partido sea reemplazado por otro partido. ¿Ah? Mide estas dos cosas, entonces, participación y competitividad dentro del sistema político, la posibilidad de que un partido pueda ser desplazado pacíficamente por otro partido. Entonces, para la serie 1900-2010, podemos contar lo que ven a la izquierda. Para Argentina, por ejemplo, entre 1900 y 1911 el régimen era no democrático, esa es la ND. Entre 1912 y 1930 el régimen fue democrático, la Argentina fue la que inauguró la ola de las democracias en el Cono Sur, y fue en 1912, gracias a la ley Vélez-Arfield, y bueno, todo el proceso que promovió esto, la participación y la competencia entre las élites políticas. Eso, bueno, se bloqueó entre 1931 y 1957 como un periodo no democrático. Hay un nuevo periodo democrático en 1958 y 1965, esos 7 añitos que estamos contando ahí, y así secuencialmente. Lo que dice al final de cada una de las series es total
total de años democráticos, entre 1900 y 2010. Y para la Argentina tenemos en ese periodo 54 años de democracia. Para Brasil tenemos un total de 42 años de democracia. Para el Paraguay, presten atención, tenemos un total de 7. Los autores consideran que a partir de 2003 hay un periodo de participación y de competitividad a nivel de las élites políticas que les permite clasificar este régimen como democrático. Podemos discutir mucho esto, pero bueno, tomen este dato para la discusión, me parece que es interesante. Y bueno, y para Uruguay también, la misma secuencia de regímenes no democráticos y democráticos, y para ese periodo da un total de 71 años. ¿No? Entonces, estamos viviendo un periodo de democratización en el Mercosur, de democracias plenas, democracias que están funcionando. Estamos viviendo un momento en el cual los países están sacudidos por la crisis esta de la pandemia, por el shock económico que está provocando la pandemia. Pero, bueno, tenemos algunos legados que tienen que ver con cómo concebimos las relaciones sociales y cómo concebimos las políticas sociales en términos de derechos o en términos de otro tipo de cuestiones, ¿no? De relaciones clientelares o de relaciones de tipo caritativo. Entonces, estos datos que les mostraba sobre la historia económica, sobre el desarrollo humano y social, sobre el desarrollo democrático, me parece que son 3 dimensiones que hay que tener bien presentes a la hora de analizar nuestros sistemas de protección social y nuestros sistemas de políticas sociales en nuestra región. Bueno, la última diapositiva que quería incorporar tiene que ver con la Agenda 2030, que es propiamente el trabajo que vamos a hacer en el Observatorio de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acá, ver que el reciente informe de la CEPAL dice que ustedes saben que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen alrededor de unas 120 metas en total. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen algo así como unas 120 metas, les mencionaba, y unos 150 indicadores de seguimiento. Y según la CEPAL, en un informe reciente de 2020, alrededor del 70% de los indicadores de ODS muestran que América Latina va a tener problemas para poder cumplir en 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿No? Y esta información es anterior al shock económico que está provocando la pandemia del COVID. En particular, el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que es el de eliminar la pobreza en todas sus formas, muestra que tendremos dificultades para cumplir. En este recorte, esta tablita que les mostramos acá, yo les estoy mostrando 6 indicadores, 6 metas con sus indicadores disponibles, en los cuales CEPAL hace un estudio en el cual dice que para el cumplimiento de la pobreza extrema internacional, que es el que está arriba del todo, bueno, los países de América Latina podrán alcanzar la meta con la tendencia actual. Digo, es una buena noticia. Ahora, la buena noticia es que vamos a cumplir con la línea de pobreza extrema internacional. Esto es $1.90 por día por persona, ¿no? Para que tengan idea de lo que estamos hablando. Después, el resto de los indicadores que tienen que ver con la pobreza extrema, de acuerdo a estándares regionales, para pobres y para trabajadores pobres, y para la cobertura de los programas de protección social, y para el indicador de gasto público en educación, lo que nos dicen es que los países van a tener que hacer políticas públicas muy activas para poder cumplir con las metas. Porque en algunos casos la región muestra claros signos de estancamiento. Esto es, por ejemplo, en la apertura de los programas de protección social para ancianos, trabajadores y niños, el informe CEPAL muestra de que estamos estancados en el cumplimiento de esa meta. Y en cuanto a los indicadores requeridos para el gasto público en educación, también estamos estancados. Así que en el grueso de los indicadores, menos en el más básico de todos, que es el de pobreza extrema internacional, de vuelta digo, $1.90
por día por persona, con eso se cumple esa meta. En el resto de los indicadores vamos a necesitar políticas públicas muy activas. Y frente a eso, la crisis del COVID nos pone las cosas muchísimo más difíciles. Estamos esperando que todas las economías de la región se contraigan entre un 2 y un 6%. Paraguay tal vez no sea de las economías que más se contraigan dentro de América Latina y Caribe, y los informes indican de que seguramente tenga una recuperación buena en 2021, la mayoría de los países, pero todo indica que este 2020 va a ser un año, como está siendo, muy, muy complicado. Entonces esto, de alguna manera, pone en cuestión esta agenda 2030, de 2030, para los 17 objetivos de desarrollo social, de objetivos de desarrollo sostenible, en particular aquellos objetivos que tienen que ver con metas netamente sociales, ¿verdad? Pobreza, alimentación, educación, salud, trabajo decente, etc. Así que bueno, por eso necesitamos un observatorio que nos permita dar seguimiento al cumplimiento de estas metas en los 4 países del Mercosur, estar atentos a dónde se están generando los principales problemas para el cumplimiento de las metas y fomentar o favorecer el intercambio de conocimientos y prácticas en materia de políticas sociales, innovaciones en política social, para poder cumplir por las metas. Porque un dato adicional que no les mencioné al principio, América Latina todavía, en términos globales, todavía no produce la información estadística para medir a la totalidad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aproximadamente cuenta de esos 150 indicadores que les mencioné al principio, aproximadamente hoy se están produciendo la mitad de esos indicadores, lo cual es un indicador de capacidades estatales. Digamos que un Estado no pueda producir indicadores del desarrollo social de su población, bueno, es un indicador fuerte de capacidad estatal. Entonces, bueno, para terminar, 3 mensajes. La importancia de reforzar la alianza entre la academia, los ámbitos gubernamentales e intergubernamentales, como el Mercosur. Es muy importante que este tipo de encuentros, que esté favoreciendo, que está provocando, entre ámbitos de diseño de políticas públicas a nivel intergubernamental, como el Mercosur, de diseño y de investigación, puedan dialogar con profesores, con académicos, con estudiantes de políticas sociales, y alimentar esa discusión. En segundo lugar, tener presentes, a partir de esta discusión sobre la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que si no realizamos un esfuerzo sistemático por mejorar la calidad de las políticas sociales, por mejorar la calidad del diseño y la implementación de las políticas sociales, bueno, si no ocurre eso, los recursos que estamos destinados no se van a convertir en los resultados que estamos esperando. Bueno, ustedes ya lo saben, porque están en esto. Los recursos que estamos asignados pueden ser pocos, pueden ser insuficientes, pero es importante que lleguen a los objetivos que están planteados y que sus resultados sean efectivos, que no queden por el camino los recursos destinados a la política de salud, que no queden por el camino los recursos destinados a las políticas de educación, de empleo, de alimentación, etc. Entonces, en toda esta discusión, bueno, solamente decirles que el Instituto Social de Mercosur está a disposición de ustedes para trabajar estas cosas, para continuar en el diálogo, para ofrecerles espacios para mostrar la producción de conocimientos, como la revista, como los proyectos de investigación que estamos impulsando desde el Instituto, como las iniciativas de evaluación y seguimiento de los objetivos de desarrollo social
que estamos haciendo en este observatorio, en este nuevo observatorio. Y bueno, con esto decirles muchas gracias y bueno, si hay alguna pregunta, quedo a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por esta exposición realmente tan compleja, provocativa, histórica, mostrándonos textos a los cuales podemos, de los cuales podemos disponer entrando a una página web que son estudios recientes de políticas sociales, en fin. Y voy a pasar entonces a plantear las preguntitas que estoy viendo, están en el chat. Este observatorio estará disponible de todos los países del Mercosur y sus asociados, ¿verdad? Y después otra curiosidad dice, si el ICM tiene sede permanente ya en Paraguay, ¿por qué? Pregunta una persona. Después, esta tabla está hecha en base al informe de la CEPAL. ¿A cuál informe? Pregunta una de las participantes, Alejandra. ¿Cuáles son los indicadores de cobertura y presupuesto destinado a las políticas dirigidas a garantizar el derecho a la alimentación, salud en el marco de los ODM, que ahora es ODS, ¿verdad? Y dada la realidad paraguaya, ¿qué desafíos presenta? El seguimiento al cumplimiento de los ODM, sería ODS, ¿verdad? ¿Se realiza solo con información estatal o intergubernamental o también contrasta con los datos de organizaciones de la sociedad civil? Eso hasta ahora. Ahí pueden ir pensando y colocando preguntitas más si alguien más quiere. Bueno, Estela, me pasaste un chorizo de preguntas. Voy a tratar de responderlas todas, pero puede ser que me olvide uno. En primer lugar, el observatorio de... Voy a ir según como me las mencionaron, ¿verdad? El Observatorio de Objetivos de Desarrollo Sostenible está pensado para los 4 países del Mercosur, para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ese es el proyecto que estamos elaborando. Y por supuesto, Bolivia está en proceso de incorporación al Mercosur, así que es un país que interesa mucho. Chile es un estado asociado, así que es un país que interesa bastante. Y bueno, y Venezuela es un estado que fue suspendido en el Mercosur y en este momento, bueno, tiene bastantes problemas en todo lo que es la producción estadística, ¿no? Pero lo que les tengo que decir es que, en primera instancia, los 4 países del Mercosur son los protagonistas de la iniciativa. Ese es el proyecto, la parte dura, así que vamos a estar concentrados ahí. Respecto a la sede permanente, bueno, ¿y por qué estamos en Paraguay? Bueno, eso se lo tienen que preguntar a su profesora, a Estela Maris, porque ella tiene un poco de culpa de esas cosas. Pero bueno, fue una decisión que tomaron los países en su momento, por una cuestión de desarrollo relativo de los países. Se entendió de que era bueno, que era interesante que el Paraguay contara con una sede de Mercosur en su país. La otra sede que tiene el Paraguay es el Tribunal de Revisión Permanente. Lo demás está todo concentrado en Montevideo, como ustedes saben, toda la gubernamentalidad de Mercosur está en Montevideo. Así que, bueno, los países decidieron que Paraguay, por una cuestión de desarrollo relativo y también como un impulso al desarrollo de las políticas sociales, era bueno con que contara con una sede permanente en Asunción. En tercer lugar, el informe de CEPAL que preguntaba una colega por ahí, ese es de 2020. Me comprometo a enviarles la referencia de este informe CEPAL, es un buen informe. Es el informe preparatorio para el foro de América Latina y el Caribe que organiza CEPAL, de todos los países de América Latina y el Caribe, para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue recientemente cancelado por el problema de la pandemia, ¿no? Así que seguramente sea de alguna manera virtual o lo que sea, pero es el foro que da el seguimiento a los países respecto a la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Los ODM culminaron en 2015. 2015 se implementaron los Objetivos del Milenio. Los ODS son herederos
de los ODM, pero es una agenda bastante más compleja que la anterior. Sobre los indicadores para el seguimiento de las políticas de salud y alimentación, escuché una pregunta por ahí. Bueno, yo les podría decir que revisen la página web y que ahí está todo. Pero si quiere, Estela, yo les reenvío una matriz, la matriz de metas e indicadores de los 17 ODS. Me parece que este es un instrumento que ustedes como investigadores de políticas sociales tienen que tener siempre a mano, porque son compromisos internacionales de todos los países, Paraguay inclusive. Así que yo les puedo mandar a Estela la tabla de Naciones Unidas que tiene todas las metas y los indicadores de seguimiento. Eso no hay problema, es un compromiso, y les mando también la referencia del libro CEPAL sobre este informe de los ODS. Las dos cosas se las mando en un rato a Estela Maris para que comparta con ustedes. Y después había una pregunta más que se me escapó. No sé si contesté tú. Para mí que están todas. ¿Sí? Sí, están todas. Aclara la compañera que se estaba refiriendo a los ODS. Está bien, no a los ODM. Después hay una pregunta que dice, Marcelo, ¿dónde podemos encontrar la metodología para realización del gráfico de democratización regional o más información sobre el mismo? Bueno, ¿les gustó? Yo sabía que les iba a gustar. Bien, bueno, de los politólogos, burócratas que estudian, pero necesitamos matrices que por lo menos nos ayuden a agrupar, ¿verdad? Eso es lo que veo. Sí. Estas cosas para hacer política comparada sirven, porque nos dan una orientación, nos dan una orientación y nos ayuda. Ustedes saben que dentro de lo que es la medición de la democracia, yo sabía que esto iba a ser un tema polémico, tenemos enfoques que son de tipo, podríamos decir, más cualitativo, del tipo de decir, ¿es democrático o no es democrático? Sí o no. Por eso la variable 0,1. Y tenemos otros enfoques que son gradativos, que se preguntan más bien, ¿qué tan democrático es el país? ¿No? Entonces, por ejemplo, el índice que construye The Economist es un buen índice, se accede por la vía web, es un enfoque de tipo gradativo, que pregunta, ¿qué tan democrático es un país? ¿No? Entonces ahí hay un poco de más matiz, ¿no? Entonces pueden decir, bueno, en 1995, capaz que Paraguay no era muy democrático, pero evidentemente que era mucho más democrático que en 1985. ¿Se entiende? Ahora, la cuestión es que, entonces, en índices de tipo gradativo, como el de The Economist, tenemos una mirada más matizada de las cosas. Los metodólogos que discuten estas cosas dicen que en verdad, cuando estamos hablando de este tipo de fenómenos, de estos tipos de conceptos como la democracia, no se puede, estas cuestiones gradativas son complicadas. Pero bueno, en concreto, sobre el índice de Boix, Rossetto y el otro que me estoy perdiendo, el índice BMR, les envío un link que va a la página web de Carles Boix. Boix es un investigador, tuve la suerte de que fuera mi profesor de economía política, es un profesor de economía política español, que está radicado hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, dedicado a estas cosas, y bueno, en el link que yo les voy a pasar van a encontrar una base de datos en la cual está ese indicador para todos los países del mundo. ¿Ah? El indicador de democracia, no democracia, y también hay otros indicadores de desarrollo político. Así que eso yo se los mando si les interesa en concreto el índice de Boix. Después hay otros índices que, sobre desarrollo político, democracia, desarrollo del Estado, que también son buenos, que es el del IDEA, es algo así como el Instituto de Desarrollo Electoral. Es una institución gubernamental que está, es una institución
no gubernamental, que está, en realidad es una organización intergubernamental integrada por diversos países, pero es un órgano que es autónomo técnicamente y produce una serie de índices sobre capacidad estatal, capacidad burocrática, democracia. Se los puedo mandar como un siguiente link. Lo que tiene la idea es que tiene índices de 1975 para acá. Y el índice de Bosch, bueno, nos mostraba todo el siglo XX, y es muy interesante porque, bueno, cuando uno compara los periodos históricos y mira los periodos autoritarios tal cual están indicados, bueno, para el caso de Brasil y Argentina son bastante claros. Para el caso de Paraguay precisaríamos un enfoque alternativo, porque bueno, entre 1900 entre 1900 y 2003 no tenemos nada. Lo que tenemos es una calificación como no democrático. Y en realidad lo que tenemos son fenómenos políticos bastante diferentes, ¿no? Pero bueno, voy a mandarle también a la profesora Estela Maris el link al estudio de Carles Boix, que también es muy hay una base de datos Excel ahí que pueden levantar después en SPSS y trabajar un poco, o en SPSS o en el PSPP, que es un programa que estoy usando yo ahora, que es software libre y que es muy parecido al SPSS. Así que en cualquiera de los dos casos pueden agarrar esa base de datos y reventarla. Muchas gracias. Tenías razón que hace rato faltó algo en el grupo de preguntas, y era respecto a las organizaciones ciudadanas y sociales, ¿verdad? Si es que la participación de ellos también sería contrastado a la hora de revisar la medición de los ODS. Eso fue lo que quedó hace rato. Entonces, esa es una, o te digo todo o de a poco nomás, porque 3 cositas hay. Esa es una. La otra es cómo se relaciona Brasil en este contexto con el Instituto del Mercosur, seguramente por Bolsonaro, y bueno, ya sabes los consensos que hay sobre su figura, ¿verdad? Después, frente a la acelerada mecanización global del trabajo que reemplaza al trabajo humano, es un desafío para el Mercosur replantear las políticas sociales de la región, los ODS de 2030, o si así fuera, ¿qué mirada te merece la perspectiva regional de políticas públicas post-COVID en América Latina? Chanfle. Bien. Bueno, alguna cosa voy a contestar directamente, alguna otra no, o no voy a contestar, porque bueno, ustedes saben que yo soy funcionario de un organismo internacional, pero hasta fin de año soy funcionario de un organismo internacional. Gracias pero bueno, por la sintonía. Respecto a Brasil y el Instituto Social del Mercosur, bueno, ustedes saben, Brasil es miembro del Mercosur. El Instituto Social del Mercosur, además de tener un director ejecutivo con la Paraguay que les mencionaba, González Vivolini, también tiene un consejo directivo integrado por los 4 países, por Brasil. Así que, digamos, el gobierno del Instituto Social son los representantes de los 4 estados, más el director ejecutivo, que es el que lleva la gestión habitual de la cosa. Pero bueno, por supuesto, los posicionamientos y las orientaciones de los países en materia de política económica, de política social, por supuesto terminan incidiendo en la agenda, como terminan incidiendo en la orientación del Mercosur, ¿verdad? Porque los países tienen que ponerse de acuerdo respecto a por dónde van las cosas. Entonces, bueno, cuando hay cambios políticos, y eso es la regla de la democracia, el cambio político, bueno, cuando hay cambios políticos hay cambios de orientaciones, y bueno, no hay que sorprenderse mucho de eso, sino, bueno, ver cómo se llegó. Respecto a la producción de indicadores y el papel de las organizaciones de la sociedad civil respecto a los ODS, bueno, ahí hay que tener muy presente que la producción de estadísticas para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es una responsabilidad de los países. Los sistemas estadísticos nacionales
los institutos nacionales de estadística, en el caso de Paraguay, la Dirección General de Estadísticas y Censos, son los responsables de producir las estadísticas necesarias para dar seguimiento a los ODS. La sociedad civil tiene un papel importante en la implementación de la agenda. La Agenda 2030 incorpora como un eje necesario el involucramiento de la sociedad civil en el sentido muy amplio, esto es, organizaciones de la sociedad civil en el sentido clásico, no lucrativas, cooperativas, de ayuda mutua, etc. Pero también los actores mercantiles, actores empresariales, están convocados a participar de la implementación de la agenda, en dos sentidos. Porque si bien la sociedad civil en el sentido clásico es muy importante en la implementación de la política social y todo eso, en los componentes económicos y ambientales, presten atención, ambientales de los objetivos de desarrollo sostenible, el papel de las empresas es fundamental, ¿ah? Porque tenemos compromisos que tienen que ver con las emisiones de carbono al ambiente, con la transformación de las tecnologías productivas y la reducción del consumo de petróleo, el pasaje hacia energías limpias, y esas cosas se hacen con políticas públicas y con participación de actores empresariales. Esto es así, y la Agenda 2030 lo ha incorporado plenamente. Entonces, ustedes en los países lo que van a encontrar en Paraguay, por ejemplo, si es un tema en el cual se quieren meter, van a encontrar una Comisión Nacional de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso lo van a encontrar en todos los países, en Paraguay hay una, que es comandada por la Cancillería de Paraguay y que está integrada también por el Consejo Nacional de Políticas Sociales y la Oficina de Planeamiento de Paraguay, la Secretaría Técnica de Planificación, se llama acá en Uruguay, el ámbito de planificación y de desarrollo, y que tiene también participación de la sociedad civil a través de un mecanismo que se llama el Global Compact, o el Pacto Global, que es un mecanismo que permite incorporar a organizaciones de la sociedad civil y actores mercantiles en el proceso de control de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, en funciones de consulta. ¿Ah? Entonces, cuando cada año, cada país realiza lo que se llama el Informe Nacional Voluntario, ¿ah? Cuando cada país realiza lo que se llama el Informe Nacional Voluntario, con un reporte y un estado de situación de los trabajos que el país hizo para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y todas sus metas, bueno, lo que se estila es que previo a su presentación ante la Asamblea General de la ONU, que es a donde se va, bueno, previo a eso haya una consulta organizada con la sociedad civil respecto a ese informe. ¿Se entiende? Esto se hace, bueno, se hace en los 4 países del Mercosur, se ha hecho, en Brasil se ha hecho, en Argentina se ha hecho, en Paraguay también y en Uruguay también. Así que ese es el mecanismo de participación, control de la sociedad civil en esta cuestión de los ODS. Sobre el punto final, sobre esta cuestión de la pandemia y esas cuestiones, bueno, el otro día teníamos un intercambio un poco virtual con Estela y con María del Carmen sobre esta cuestión. ¿Qué va a pasar con la pandemia? Bueno, estamos todos preocupados, cómo va a impactar esto, cómo va a impactar sobre transformaciones que ya estaban ocurriendo, transformaciones en el mundo del trabajo, transformaciones en la regulación de la migración en el mundo, transformaciones productivas, transformaciones tecnológicas, cómo va a impactar eso. Y lo que tenemos claro es que este es un momento de cambio, un momento de quiebre, y algunas políticas que fueron desarrolladas en estos últimos 15 años, como por ejemplo el programa Teco por A, los medios electrónicos para la transferencia de recursos a poblaciones en situaciones de carencias críticas, etcétera, que fueron desarrollados,
son instrumentos que se están incorporando activamente en las políticas actuales, pero que tenemos discusiones que tienen que ver con cómo se van a sostener los ingresos mínimos de las familias, cómo se van a resolver las necesidades alimenticias, cómo se van a resolver la protección social de los trabajadores, cómo se va a resolver la cuestión educativa de los niños, no solo de los universitarios que tienen otros recursos y otros medios, sino cómo se van a sostener los procesos de escolarización. Tenemos, bueno, en Uruguay están habiendo, disculpen que les mencione Uruguay, pero bueno, lo conozco de primera mano. En Uruguay están habiendo experiencias muy buenas y muy masivas con una cosa que se llama el Plan Ceibal, que es el One Laptop per Child, ¿no? Una computadora por niño. Entonces, el ciclo en las escuelas públicas está muy bien sostenido porque, bueno, ya Uruguay hace unos años que viene implementando con eso, hay muy buena conectividad, entonces el ciclo... Los uruguayos protestan igual, ¿verdad? Siempre protestan, lo único que saben es quejarse, pero el ciclo educativo está funcionando bastante bien en términos de la formación. Los niños acceden a contenidos, tienen contactos con sus maestros, y bueno, si bien el presidente dijo ahora que van a tener clases en verano, bueno, no sé, no creo que ocurra eso. Pero bueno, la política educativa es una cuestión, y la política de salud es otra cuestión que también es sumamente preocupante, digamos, la disponibilidad de infraestructuras para hacer frente a esta cuestión de la curva, ¿no? Se habla mucho de achatar la curva de los casos de infectados, ¿verdad? Y poder manejarlas. Bueno, con mi colega, con María del Carmen, hablamos mucho sobre la necesidad de achatar la curva de necesidades sociales, ¿no? Que además de la curva de la pandemia, tenemos que tratar de ver cómo los países gestionan la curva de necesidades sociales, que tienen que ver con esto, ¿no? La alimentación, los ingresos mínimos, el acceso a la educación, el acceso a atención médica, etc. Así que creo que estamos en un momento que para nosotros como investigadores, como observadores de los fenómenos sociales y políticos y económicos, es un momento en el cual tenemos que estar atentos porque es un momento en el cual nuestros sistemas de protección social, en cualquier hipótesis, se van a ver se van a ver modificados. En sentido progresivo, en sentido regresivo, eso no lo sabemos, no sabemos cómo se va a terminar produciendo. Hace un rato, ayer me recibí un paper que se publicaba en una revista norteamericana de 3 investigadoras, y tenían un enfoque muy interesante sobre esta cuestión de la pandemia. Analizaban Argentina, Brasil y... Después te lo comparto, Estela, si quieres. Analizaban a Brasil, Argentina y México, los 3 gigantes federales de América Latina. Y las investigadoras, una argentina y 2 norteamericanas, decían, bueno, los 3 países notoriamente están teniendo respuestas diferentes frente a la pandemia, en términos de la gestión de poblaciones y en términos de la gestión de las políticas sociales. Y las investigadoras decían, bueno, esto tiene que ver con estructuras del bienestar diferentes en los 3 países, notoriamente en Argentina y notoriamente en Brasil, en México con un sentido negativo. Tiene que ver con el tipo de implantación, rootedness le llaman ellas, que tiene que ver con el tipo de enraizamiento social de los partidos, ¿no? Esa era la segunda variable importante que ellas aplicaban, el tipo de articulaciones sociales que tienen los partidos políticos en estos 3 países. Y la tercera variable que incorporaban era el tipo de federalismo, el grado de concentración de poder en los presidentes, ¿no? Y bueno, en base a esos 3 factores explicativos, las autoras nos dicen de que Argentina, en primer lugar, Brasil después y México por último, están teniendo respuestas muy diferentes frente a la pandemia. Que en el caso de Brasil, si bien hay
un enfoque que podría ser llamado conservador. Sin embargo, el Congreso brasileño está teniendo respuestas muy positivas muy activas de protección a la población frente a la pandemia, con la aprobación de un subsidio mínimo a las familias. Entonces, este juego entre el presidente y el Congreso pesa mucho. Y en el caso argentino, bueno, con un ejecutivo que está teniendo un rol muy activo en la transferencia social, en los programas alimentarios, etcétera, ¿no? Y bueno, y en este contexto, el modelo mexicano como un modelo bastante rezagado en cuanto a la protección social, ¿no? Pero bueno, es un artículo interesante porque nos da una idea de cuáles son las variables políticas que pueden estar incidiendo en el tipo de respuestas que los estados están implementando frente a la crisis. Y recuerden ustedes que las crisis son los momentos de generación de las políticas sociales y de construcción del estado de bienestar. Eso fue lo que aprendimos durante el siglo XX. Los momentos de crisis, la crisis del 29, la crisis del 14, fueron momentos en los cuales los estados fueron edificando los sistemas de salud, los sistemas de seguridad social, las guerras, por supuesto. Digamos, los momentos de crisis son momentos de creación de instrumentos de protección social ciudadana. Entonces, solo decirle, bueno, estemos atentos y veamos qué cosas van surgiendo en nuestros países y en el mundo. Hay que estar muy atentos a cómo está respondiendo el mundo frente a esta pandemia. Bueno, estaríamos... ¿Alguna otra pregunta? Hay una última y estaríamos cerrando con esto. Marcelo, fue realmente de mucho aporte, muy rico todo esto. En realidad la pregunta, yo creo que de alguna manera también ya fue medianamente contestada porque tu perspectiva sobre la nueva postura argentina ante el Mercosur, dice, yo en realidad no estoy tan informada. O sea, ¿sería Argentina hoy delante del Mercosur? ¿Cómo está? Si eso debilitaría más al Mercosur o no. Bueno, lo único que puedo mencionar es que Argentina, como es público y conocido, resolvió separarse de algunas negociaciones comerciales, no de todas, sino de algunas negociaciones comerciales que estaban en curso. Y bueno, no puedo decir nada de eso, digamos, es una decisión de Argentina en el marco del Mercosur. Y bueno, creo que no es ni la primera ni la última vez de que alguno de los países marca puntos de vista diferentes, así que no puedo ni debo aportar mucho sobre esto. Bueno, después agradecemos Leticia Limprich que puso cuál es la página de IDEA, que buscó y puso en el chat. Después hay felicitaciones porque, bueno, muy buena la exposición, el contenido, todo. Y desde el decanato ahí, muchas gracias Marcelo, una vez más. Está Ada entre el público, ¿verdad? Entonces escribe en el chat, una vez más realmente apoyando a la Falso. Es cierto, Marcelo, siempre estamos pidiendo. El año pasado él fue jurado cuando se hizo el foro de jóvenes investigadores y los estudiantes presentaban su investigación, entonces siempre está apoyando realmente. Te mandan saludos desde la ciudad de Encarnación, porque acá tenemos realmente gente de distintos puntos, así que gracias a todos y todas. Muchas gracias, Marcelo. Estamos cerrando con esto. Mañana, disculpa un ratito, Marcelo, hago la propaganda. Mañana a las 10 de la mañana, Cristian Mirza, otro uruguayo que se conecta desde Montevideo, así que hoy fue mencionado, inclusive porque también es un estudioso de las políticas sociales, y él nos va a trabajar un poco cuáles son las matrices de bienestar en la historia, cuáles son las que se están gestando, y nos va a explicar en qué consiste esta propuesta que hay un grupo que en Uruguay está impulsando en Montevideo, un grupo de docentes, que es la propuesta de la renta básica universal. Por lo menos saber en qué consiste su postulado, por qué. Es de mucha polémica, no, tampoco no tenemos por qué, ¿cómo se dice?, tener claro ni obligarnos a adoptar una posición, pero sí conocer por qué está en la agenda pública. Y en épocas de crisis se están gestando, como dijo, acá también una de las participantes dice que se queda con esa frase, las crisis, la frase del comienzo, las crisis son transformaciones sociales. Anaí Reuter, gracias Anaí. Así que, digamos, mañana a las 10 de la mañana, todos los participantes
esperamos otra vez en la videoconferencia. A Marcelo, muchas gracias más una vez por el aporte. Y bueno, seguimos en comunicación porque como ya venimos siendo compañeros, la FANSO y el instituto en tareas como esta, en todo lo que implique debatir, poner sobre la mesa ideas y mirar con perspectivas que puedan construir más allá de todo lo desesperanzador que por momentos parece esto. Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias. Acá tenés felicitaciones y agradecimientos de muchísimos ahí escribiendo. Gracias, Marcelo. Y gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Estela. Tú sabes que nosotros estamos en deuda con ustedes en muchísimas cosas. Han sido muchas las veces que nos han apoyado en la generación de la revista, en el premio, en iniciativas de investigación, en el cual la universidad, la decana ha estado involucrada, ayudándonos como la universidad madrina del Instituto Social aquí en Asunción. Ha sido la principal institución universitaria en la cual nos hemos respaldado aquí en Paraguay, así que para mí es un gusto celebrar este 1 de mayo acá con ustedes, así que bueno, a la orden para cuando me precise. Cariños para todos. Gracias, cariño. Chao, hasta mañana.